Hola, ¿cómo están? Tengo la bendición y la fortuna de estar, la verdad, con una gran persona. Una historia muy cortita, o sea, fue de hace algunos meses, pero la influencia que recibí de forma positiva por la etapa de mi vida que estamos pasando. Estamos migrando ahorita de toda la odontología analógica al tema digital. Entonces, que esto ya no, o sea, era un boom, ahorita ya no es un boom, ahorita ya es una realidad. O sea, el tema digital lo manejan todo mundo y en la odontología pues no nos quedamos atrás. Entonces, estamos hoy con el doctor Fernando Solórzano. Doc, muchas gracias. La verdad gracias. Es un placer y un honor tenerte aquí, que nos hayas dado la oportunidad de platicar. Sobre todo porque, como te decía y les contaba, la historia es bien corta. O sea, la historia de conocernos, pero la calidez que tienes como persona, o sea, eso te impacta. O sea, eso, como cuando pruebas un buen café, como cuando comes mostaza, que se te llena así el paladar, un buen vino, así que se te llena el paladar y la lengua así de sabor, así la calidez. O sea, y eso, pues hay que reconocerlo a la gente, y creo que eso es lo que queremos impactar hoy en día en este canal de influencers. Lo que pretendemos es que la gente conozca más allá a las personas con las que yo he vivido, con las que yo he convivido, y sobre todo, ¿por qué pienso así? ¿Por qué hago así? Pues porque tengo una influencia que voy recibiendo de la gente, siempre buscando ser mejor. Entonces, pues hoy en día te doy las gracias, Doc. Estamos en un hotel aquí en la Ciudad de México. La verdad es que muy contentos. Todos tenemos trabajo. Incluso ahorita yo tengo que dar una conferencia, pero aquí estamos, tomamos un tiempito para estar aquí. Sí, no, y le agradezco mucho, y como le comentaba hace un rato, disculpe también el que no haya podido coordinarme antes por tiempos. En verdad, yo le agradezco a usted, me siento, como le decía, muy elogiado en el tema de que se haya volteado a verme a mí y que platicáramos sobre estos temas, ¿no? En verdad me puse a ver lo del canal y vi que tiene entrevistas con personas que realmente tienen una influencia y un interés muy bueno, y yo me preguntaba, dije, pues el doctor Pavel, ¿por qué me quiere entrevistar a mí, no? Pero aquí estamos, Doc, y muchas gracias, siempre agradecido con usted por todos estos meses que nos llevamos conociendo y su forma de ser, esa cercanía. Bueno, la otra vez que fui, que nos topamos allá en Monterrey, que nos coincidimos en Monterrey, pues ese tema de su calidez como persona, ¿no? Y le agradezco mucho, en verdad, doctor. No, nada que agradecer, Fer. Cuando llegué al curso, en el hotel, la hora que nos conocimos, llego y está el doctor Carlos Pirk, y llega y me dice, este es un apasionado de lo digital. Me dice, hoy sí vas a aprender. Y cuando Pirk te dice eso, dices, en ese momento se pones, y a ver, ¿qué me dijo el doctor? ¿Qué voy a aprender? Entonces te das cuenta de la riqueza, pero la facilidad con lo que compartes los conocimientos, eso hace que el público se compenetre contigo de una forma muy rápida. Pero como te decía ahorita, el que lo quiere ver y el que lo quiere tomar. ¿Sí? Y fuimos a comer, porque siempre te digo, me gusta ir un poquito más allá. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es el doctor Fernando Solórzano? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Dónde estudia? ¿Quiénes son? ¿Con quién está casados? ¿Papás? ¿Hijos? Digo esto porque yo vengo de Monterrey, y muchas de las personas que entrevistan son de Monterrey. Y entonces, pues quieras o no, conoces el entorno. Estamos en México. Es de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es emblemática por todo lo que conlleva. Una ciudad cosmopolita, una ciudad enorme, una ciudad llena de tráfico, una ciudad llena de gente, llena de eventos. Aquí no te alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas, porque terminas fundido. ¿Me explico? Entonces hay que organizarse cuando uno viene a la Ciudad de México para tener esos momentos. Cuéntanos un poquito de ti. Sí, bueno, pues mire, y bueno, mi nombre es Fernando Solórzano, como ya lo comentó. Yo soy de aquí, de Ciudad de México, nacido en Ciudad de México, nací casi en el centro del país, en la colonia Isabel la Católica. Mis papás son michoacanos los dos. Mi papá a los 17 años vino de Michoacán a Ciudad de México a trabajar como empleado de una nevería. Él estando allá en Michoacán, la verdad no recuerdo cómo fue su conexión con esta persona que estaba acá en Ciudad de México, que tenía neverías. Y mi papá, antes de venir a Ciudad de México, tuvo un accidente allá cortando leña en el cerro allá para llevarla a la casa de la abuelita.
Y él retrasó un poquito su venida a Ciudad de México. Entonces, cuando él ya se curó su herida y todo eso, llegó a Ciudad de México, específicamente a la zona de Tlatelolco, en el mero centro de la Ciudad de México, prácticamente, que es el primer cuadro de Ciudad de México. Y ahí se estableció, ahí él empezó a trabajar como ayudante en una nevería. Después de un par de años, si no mal recuerdo, 1 o 2 años, él trae a mi mamá a Ciudad de México. ¿Ya estaba casado? No, todavía no. Okay. Fueron novios en la primaria. Mis papás, sí, mis papás solo estudiaron hasta 3er año de primaria allá en Michoacán, ¿no? Sí, bueno, es la historia de mucha gente aquí en México. Sí, claro. Ellos ya vinieron a terminar su primaria abierta aquí en Ciudad de México, en esos programas que sacaba la SEP de estudiar en las noches, en los fines de semana. Y para terminar, decía mi papá, mínimo para saber leer, escribir y hacer mis cuentas, ¿no? Claro. Entonces, él trae a mi mamá ya acá a Ciudad de México y se establece el que era su jefe de la nevería. A él le vende la nevería de Tlatelolco, se la deja, le dice, ¿sabes qué? Quiero que te quedes con este negocio, y ellos se quedan con el negocio, ¿no? ¿Qué año era, Doc? Híjole, la verdad no recuerdo, Doc, porque... ¿Pero qué década era? Hoy mi papá acaba de vender su última nevería hace un mes y estaba diciendo que tenía ya prácticamente 50 y tantos años trabajando. Mi papá tiene 65, si no mal recuerdo. Estamos hablando de los 60s. Más o menos, yo creo. Wow. Sí, o sea, sí, fue una época, pues para ellos todavía, donde yo les digo a mi papá, porque muchas veces me dice, es que ya deberías de comprar una casa porque no tengo casa propia. Eso es algo real, no tengo una casa propia. Bueno, muchos vivimos en esas condiciones. Sí. Y la verdad es que digo, las cosas se van dando, me explico, hay momentos para todo. Sí, entonces yo siempre digo, papi, es que cuando tú creciste el dinero valía más, ¿no? Lo que ganabas, tú podías comprar cosas más fácil, no costaba tanto. O sea, yo recuerdo cuando era niño que nos daba unas monedotas de 500 pesos o 1000 pesos mexicanos, claro, ¿no? Sí me acuerdo. Y con esas monedas grandotas que yo me iba donde traía su Sor Juana, ¿no? Y decía, ya me dio una Sor Juana a mi papá, ¿no? Entonces me iba a la tienda y comprabas un jugo, comprabas un chocolate. Ahí diciendo, no sabes ni de qué estás hablando. Sí, exacto, ¿no? Y me tocó esa transición todavía de esas monedas de los pesos viejos. Antier estábamos en el fútbol con el niño y le dice uno de los compañeritos de Santiago, le dice al papá, dame 20 pesos para comprarme algo. Y volteo y le digo, oye, en mis tiempos eran de a 5 o de a peso, ¿verdad? Con un peso te comprabas 2 tostadas. Exacto, ¿Me explico? O sea, hoy en día, 20 pesos, 50 pesos, dame 100 pesos, ¿me explico? Claro. O sea, el dinero ya se va más rápido. Se va más rápido, exacto. Sí, tiene razón, y digo, yo recuerdo mucho esos tiempos, pues, cuando estábamos con él en el trabajo. Tengo 2 hermanas mayores, mujeres las 2, y un hermano, también somos 4 de familia. Qué padre. Yo soy la cola de la familia y siempre les digo que soy ¿Eres el más chiquillo? Sí, y soy la oveja negra de la familia, siempre les digo yo, ahorita le voy a explicar por qué. Pero son 3 hermanos mayores. Mi hermana la mayor estudió Ciencias Políticas en UNAM, la siguiente estudió Filosofía y Letras, también en la UNAM, en la carrera de Bibliotecología, y mi hermano estudió Lenguas Inglesas. Él trabaja como profesor de inglés, entonces él es maestro de inglés, y todos estudiados. ¿En la UNAM? Sí, todos egresados de la universidad. Qué presión para tus papás, ¿no? O sea, llegas a 3er año de primaria y luego ver a todos hijos universitarios, ¿no? Sí, claro, hay muchas cosas que yo siempre le valoro a mi papá, ¿no? Y les digo yo que a veces yo lo que hacía cuando me preguntaban en la escuela, me decían, oye, ¿qué onda, Fer? Pues, ¿a qué se dedica tu papá? No, mi papá es paletero. ¿Cómo que paletero? Sí, mi papá se dedica a hacer paletas. No, pues qué padre. Entonces, ya después los amigos y todo, oye, ¿por qué no nos traes unas paletitas, un heladito, no? Y se armaba ahí la fiesta y todo. Entonces ya llevaba la hielera y llegaba yo con mi papá, oye, papi, un litro de este sabor y unas paletitas de esto, ¿no? Y siempre fue así, ¿no? Y todos mis amigos desde niño me decían, oye, qué padre estar viviendo en una nevería, ¿no? Todos los días comes helado. Y les digo, si supieras que como helado una vez al mes o 2 veces al mes. ¿No te dejaba tu papá? No, más bien estando ya en la nevería ya no se te antoja estar comiendo helado diario. Estás haciendo nieve todo el día. Exacto, ya estás todo el día. Entonces, crecimos en el centro de la Ciudad de México. Yo nací en el centro de la Ciudad de México en el año 83.
Y en el año 85 fue el temblor de la Ciudad de México. Sí, qué impresión. Exacto, entonces nosotros vivíamos, como le comento... Emblemática hasta por temblores la Ciudad de México. Exacto, sí. Y nosotros estamos en una zona sísmica aquí, cuidado, porque también es una zona sísmica de las buenas. ¡Qué miedo! Sí, y el centro de la Ciudad de México, nosotros vivíamos como a unas 3 cuadras detrás de la Catedral del Zócalo, en el mero corazón de la ciudad. No me recuerdo si es la calle de República de Argentina o de El Salvador, donde estaba el edificio del departamento donde vivíamos. Mi papá ahí tenía un par de neverías en esa zona. Y en el año 85, pues viene el temblor, ¿no? Yo prácticamente de 1 año y medio de nacido, ¿no? Y pues los agarran en el depa. Mis otros 3 hermanos, creo que sí estábamos nosotros en el departamento con mi mamá, y mi papá estaba haciendo compras para ir a la nevería, porque él nos cuenta que en esos años él tomaba su bicicleta, iba a la Merced, ahí en el mercado de la Merced, donde compraba todos sus productos, y él iba de regreso, creo que en su bicicleta, cuando empezó el temblor, ¿no? Y a caerse edificios, y dice mi papá, contaba gente sangrando, caminando, gritando en la calle, ¿no? Entonces él obviamente se apuró a llegar al departamento, ¿no? Y llegó y ya pues nosotros estábamos bien, ¿no? El edificio no se cayó, pero quedó muy afectado, muy afectado. Entonces sacaron a toda la gente y entraron en un campamento que estaba por Anillo de Circunvalación, cerca ahí de la zona de la Merced y del Mercado de Sonora. Hicieron campamentos donde llegó la gente ahí a vivir. Mi papá en ese tiempo ya había comprado un terreno a las orillas, a las salidas de la autopista México-Puebla. Hoy en día pues ya todo es ciudad. Sí, claro. Pero él cuenta que en esos tiempos el transporte público llegaba hasta cierta zona de la avenida Ignacio Zaragoza, y de ahí tenías que tomar unas camionetitas que te llevaban ahí por el cerro. Sí, claro, para esos terrenos, ¿no? Entonces él compró el terreno allá y ya estaba construyendo, la casa no estaba terminada. Él nos cuenta que prácticamente estaba todavía un poco en obra negra, pero él no quiso que llegáramos a los campamentos a vivir, ¿no? Pues es que claro que buscas lo mejor para tu familia. Sí, entonces nos llevó hasta allá, y allá crecimos en una colonia, hoy en día una colonia popular de la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa. Yo vivo en la zona colindante entre el Estado de México y Ciudad de México, los finales de Iztapalapa, hacia la salida de la autopista México-Puebla. Ahí crecí, ¿no? Para que la gente se ubique, de donde son Los Ángeles Azules. Exacto, sí, igual, de México para el mundo, ¿no? Puro folclore. Exacto. Nada más que Los Ángeles Azules viven hacia Constitución, y yo hacia allá la salida de Iztapalapa, donde termina la delegación. Hoy en día se le llama alcaldía, ¿no? Ya. Y ahí crecí, allá crecimos desde los 2 años, siempre fuimos la cola de mi mamá, les digo yo, siempre andábamos todos en fila atrás de ella, y como todos los negocios estaban en esta zona centro y la zona sur, en la zona oriente, o sea, siempre desde chicos mamá agarraba a sus hijos, nos subía al transporte público, metro, autobús, nos explicaba si un día se quedan fuera del metro y los demás nos metemos ahí, quédense, péguense en la pared y yo voy a regresar por ustedes ahí donde se quedaron. O sea, mi mamá desde chicos nos empezó a enseñar cómo viajar en la ciudad, ¿no? Digo, porque te metes al metro de Insurgentes. Insurgentes, exacto. O sea, lo complicado que es subirte y bajarte. Sí, desde chicos anduvimos detrás de ellos, en los negocios que tenían. Siempre mis hermanos mayores que yo. Siempre en metro. Sí, siempre en metro, y el que traía el carro era mi papá comúnmente, pero él salía mucho más temprano, obviamente, de casa, porque iba a hacer sus compras a la Merced o a la Central de Abastos, y ya después mi mamá y nosotros lo alcanzábamos, ¿no? Mi hermana mayor es 6 años mayor que yo, 6, casi 7 años mayor que yo, y mi hermano, el que sigue después, el que está arriba de mí, es 3 años, ¿no? Entonces la diferencia de edades, pues mi hermana de 6, la otra hermana le lleva 2 años, en ese año tenía mi hermana 5 aproximadamente, mi hermano pues tenía prácticamente 3, tenía 4, y yo casi cumpliendo 1 año y medio, ¿no? Año y medio en esas épocas. Y así fue nuestra infancia, ¿no? Andando con mi mamá de allá para acá en los negocios. Ya. Oye, Doc, luego por ahí en una de las cenas me contaste que te toca convivir con gente peligrosa, sí. con hijos de narcos, ¿me explico? Sí. Y creces ahí, o sea, sí. recibes esa influencia. Sí. Que cualquiera pensaría que, pues, dicen que el que con lobo se junta o ya se enseña. Exacto. Entonces, tú conoces ese medio, ¿cómo
¿Cómo manejas eso en tu vida? Claro. Es una historia bien, bien interesante esa parte porque todo eso se lo debo a mi mamá. Mi mamá siempre fue la mano dura de la casa, ¿no? Entonces, siempre mi mamá estuvo al pendiente de todos nosotros. Mi papá también, obviamente, pues como padre de familia, ¿no? Pero pues, Te da se ciertas todo el día. indicaciones, ¿no? Pero mi mamá siempre fue la de la mano dura, ¿no? La disciplina, la dedicación, se la debemos a mamá. Mamá nos enseñó mucho, mucho ese aspecto, ¿no? Crecí en un barrio popular, todavía en aquellos años cuando yo fui creciendo estaba tranquilo. Más o menos a la edad de los 10, 12 años fue cuando se empezó a poner feo esa zona. Obviamente que empezó a llegar gente del centro de la ciudad, gente de la zona, pues de barrios bravos del centro de la ciudad, Okay. a colonizar allá, ¿no? A hacer la colonia. Entonces la colonia se empieza a desarrollar con gente de todo tipo que vivían allá y venían a hacer cosas, maldades por acá al Claro. centro de la ciudad y al final del día terminaban y iban y vivían allá en la colonia, ¿no? Yo de chico me gustaba mucho jugar fútbol, ¿no? Desde chiquillo era gordillo, ¿no? Y en la colonia me dicen el gordo, ¿no? Así todos me conocen por el gordo. Entonces era chiquillo y jugaba mucho fútbol. ¿Y eres bueno, Doc? Sí, jugué bien. En sí, jugué en muchos equipos donde me llegaron hasta a pagar por meter goles, me daban uniformes y todo eso, ¿no? O sea, sí me gustaba jugar un poco el fútbol. No fui así que digamos tan estrella como muchos amigos que tengo ahí en la cuadra y en la colonia, que ellos tenían mucho nivel y tenían mucho, ¿cómo se puede decir? Mucha habilidad de fútbol. A mí me costaba trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho aquí en la parte de la odontología y en la parte de la vida que hay gente que nace con el don, ¿no? Sí, claro. Y hay gente que tenemos que desarrollarlo. Y hay gente que tenemos que trabajar en eso. Sí, entonces yo en casa a veces estaba encerrado esperando a que llegara mamá o mis hermanos del trabajo y agarraba un balón y me ponía a pegarle ahí a la pared, a hacer mis burles, porque yo tenía que desarrollar mi habilidad, ¿no? Claro. No fui, digo, un superjugador que podría llegar a pero ligas eras bueno mayores. O sea, cualquiera decía, cuando escogíamos, ¿no? Sí. ¿A quién escoges? Yo escojo a Fernando, Sí. porque eres de los primeros, ¿no? Sí, era de los que siempre se aferraban al juego, ¿no? Apasionado también por todas las cosas, que es algo eso ya nos dimos cuenta. Que me ha tocado. Te apasionan las cosas, te lo tomas en serio. Sí, exacto. Y eso me llevó a juntarme con muchos amigos de la colonia, ¿no? Ajá. Que jugamos en equipos de fútbol infantil, pero los papás eran aquellas personas que se dedicaban a hacer cosas ilegales, ilícitas, ¿no? Pues en la colonia se daba mucho el narcomenudeo, gente que hacía robo casa habitación, que hacían bandas de secuestradores, o sea, cosas un poquito heavy, un poquito densas. Muy heavy, ¿no? O sea, lo que estás contando es algo muy pesado. Sí. Entonces, como yo siempre he sido muy amiguero y de hablarle a mucha gente y llego a una reunión y hola, ¿cómo estás? Aunque no te conozca, ¿no? Y empiezo a hablar con la gente, me hizo tener muchas amistades allá, ¿no? Okay. Y el tema del fútbol, siempre inviten al gordo, ¿no? Lleven al gordo, ¿no? Jugamos. Sí, dicen que en todas las bolitas siempre hay uno. Sí, un gordo, ¿no? Y a mí me tocó ser el gordo. Y siempre, pues, fútbol llanero, ¿no? De esos campos de tierra y de piedra, ¿no? Que si te tenías que barrer, la tenías que pensar 10 veces, ¿no? Sí, porque salías con toda la pierna raspada por hasta los vidrios, ¿no? Sí, claro, y la piedra encajada. Que había enterrados. Y entonces, eso me llevó a conocer a muchos amigos, que obviamente como generación fuimos creciendo y nos conocíamos. Y más adelante, ahí en la misma colonia, tuve amigos que en verdad fueron mis amigos que hasta la fecha siguen siendo mis hermanos, les digo yo, no son de sangre, pero son mis hermanos como amistades. Y algunos de ellos fueron amigos de esas personas que cuando ya eran adultas ya estaban en un nivel un poquito difícil. Ya. ¿Cómo brincan eso, Doc? O sea, ¿cómo? O sea, ¿tú sigues estudiando? Pero ¿cómo ellos se quedaron? ¿Siguieron estudiando? ¿Emprendieron otros negocios o en la parte ilícita, por así decirlo? Hay de todo, o sea, hay historias de mis amigos que también son historias de éxito, obviamente, que salieron de esa área, de esa zona, y lamentablemente hay muchos que cuando yo iba a visitar a mi papá me decía, oye, ¿te acuerdas de tu amigo tal? No, pues en la cárcel por tal, ¿no? Oye, ¿tu amigo de tu amigo tal? No, pues pasó esto, ¿no? Entonces, siempre era a veces un poco triste llegar a la colonia a visitar a mis papás y escuchar esas historias, ¿no?
Claro, o que es gente, difícil. o gente que yo conocí de recién nacido y que tuvieron problemas ahí en el barrio y lamentablemente pues Ya no la cuentan sí, ahorita. terminaron ahí, ¿no? Eh, Como yo le comenté, agradezco mucho a mi mamá siempre estuvo pendiente. Yo siempre los fines de semana me iba a las fiestas Las ahí a la mamás colonia. son perspicaces, Exacto. huelen todo, saben todo y están Sí, siempre pendientes. sí, yo y luego, Pero te dio libertad. siempre tuvimos mucha libertad, pero mi mamá cuando se daba cuenta que había algo raro, estaba ahí, ¿no? Y yo a veces ya era tarde, no me paraba en los negocios, andaba con los amigos, mi mamá se subía a la camioneta con mi papá y más o menos sabía por dónde me juntaba y ahí andaba en la colonia dando vueltas, en los lugares donde sabía que me podía encontrar, hasta quedaba conmigo. Ya. Bajaba mi mamá y ¿sabes qué, cabrón? Vámonos. Pero eran aquellas épocas donde hoy en día los niños no salen. Ajá. Pero los niños no van al parque si no van con el Claro. papá. ¿Me explico? O sea, Sí. los huercos de 8 años no salen a la calle a patear Exacto, la pelota. exacto, no, ya O sea, no. tú no dejas a tus hijos que salgan No, así. ya no se Yo puede. no los dejo. Ya no se puede, sí. O sea, nosotros nos íbamos 10 o 15 cuadras de la casa. Sí, O a otra colonia. sí. ¿Me explico? O sea, es la misma época. ¿Qué edad tienes, Doc? Yo tengo 37 años, estoy a un 37. mes de cumplir 38 años. Bueno, pues yo tengo Sí. 43, más Sí, o sí. menos por ahí son 5 años de esas, diferencia. pues son esas épocas Sí. donde esa libertad, pues tu mamá Claro. ya, vamos a buscar a este canijo, ¿eh? Y se iban y aquí si no este parque, si no, y casa fulanito y hasta que te Claro. encontraban, ¿no? Pero Sí. era interesante. ¿Cómo se llama tu mamá, Doc? Angelina. Angelina. Angelina es mi mamá. Sí. Darle gracias a la señora Sí. Angelina, la verdad es que un hijo muy, muy bueno, Sí. y no nada más en el tema profesional, digo, yo se lo digo que lo acabo casi de conocer, Sí. esa calidez, todo eso. Hay una frase que me la enseñó un amigo hace mucho tiempo, hace como 10 años, dice, todo eso se mama en casa. Claro, exacto. O sea, eso viene de la casa. Sí. Eso no lo aprendes en ningún lado. No lo aprendes en la calle, no lo aprendes en la escuela, no. Claro. O sea, tu forma de ser, eso viene de la casa. Sí. O sea, esa calidez, eso. Y bueno, ya lo el conocimiento, que eso te ha catapultado a otro lado, pues eso viene, eso sí lo adquirimos en otro lado. Claro, sí. No, y bueno, para terminar esa parte de historia de juventud, yo tuve muchos amigos que cuando nos juntábamos en la cancha de fútbol, en la cancha de básquetbol, yo ya estaba estudiando odontología en aquel tiempo, ¿no? O estaba en la prepa o en odontología, y ellos me decían, ya, güey, salte de estudiar. Te decían eso, o sea, Sí, era la mala influencia. Sí, ven y ayúdanos un par de trabajitos y ya te compras tu carro de forma legal, ¿no? Un par de trabajitos. Sí, güey. entonces yo le decía a mamá, yo en mi cabeza decía, no, imagínate a mamá viendo que yo llego con un carro y me va a decir, pues, ¿de dónde sacó un carro, no? Claro. Y mamá va a ser la primera que me va a agarrar con todo y el carro y me va a ir a meter allá a la cárcel, ¿no? Entonces, siempre esa influencia de mi madre, tal vez ese pequeño temor o el respeto que yo tenía hacia esa parte de educación que ella nos dio, me mantuvo al margen, ¿no? De no meterme de más con mis amigos, con mis amistades y de no irme por el camino erróneo, ¿no? Claro. Y es bien difícil porque es una época donde estamos así experimentando muchos cambios y te quieres comer el mundo porque pues crees que todas las puedes. Está joven uno. No tienes nada, pero crees que todas las puedes, Sí. Me explico. Y entonces, obviamente ahorita dice uno, ay, qué bárbaro, o sea, Claro. ¿cómo hice eso y cómo hice el otro? Pero en aquel entonces, pues el mundo era lo que querías comer. No, y algo muy importante que es lo que estamos haciendo ahorita son influencias, Doc. Claro. Influencias de la vida, y yo les cuento mucho en las historias que yo cuando estaba en la secundaria, yo ya no quería estudiar preparatoria. Okay. Yo quería ser conductor de la ruta 71 del microbús que va de San Miguel de Tongo al metro aeropuerto de la Ciudad de México, Okay. que es la ruta que iba de la colonia al metro. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué quieres ser microbusero, no? Tenía un vecino que se dedicaban a conducir autobuses y yo quería ser microbusero porque yo veía siempre que llevaba con una novia diferente, ¿no? Ya. Y yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero estar ahí conociendo gente y trayendo mis chiquitas ahí, ¿no? Órale. O sea, que quería tener ese tema de galán, ¿no? Pero, siempre la influencia, ¿no? Sí, Siempre vas a adquirir algo te influencia, exacto. Claro. Y entonces mis hermanos, mi hermana mayor y mis hermanos me dijeron, no seas tonto, o sea, tienes que, o sea, dedicarte a algo, haz algo. Y mi mamá me decía, está bien, tú quieres ser conductor de camión, tienes que ser el mejor conductor de camión de la ruta 71. Que cuando alguien se suba a tu camión digan, es Fer,
porque él maneja de esta forma. Siempre mi mamá nos decía, si tú vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero de la zona. Si tú vas a ser conductor de camión, vas a ser el mejor conductor de camión, ¿no? Y fue algo que nos dejó muy, muy clavado, ¿no? Ella nos decía, tienen que dar su mejor esfuerzo en lo que hagan, ¿no? Siempre. Sí, doña Angelina se llevaría muy bien con mi mamá. Mamá me puso un día un poema que se llama Sé el mejor. Sí. Y me lo pegó así en el vidrio en el espejo de meditación. Entonces decía, si vas a hacer un árbol, pues el árbol más grande, el que tiene las raíces más grandes, el que absorbe más agua. Claro. Si vas a hacer una nube, pues es la nube que tiene más agua. ¿Me explico? Si vas a hacer un monte, pues el que tenga más árboles. Sí. Pero lo que vas a hacer es ser el mejor. Sí. Entonces, imagínate, o sea, pues eso te impacta. O sea, a mí ese cuadrito, o sea, lo tengo aquí mentalizado, yo claro. no lo considero, pero lo tengo ahí mentalizado, o sea, es impresionante. Sí. Entonces, imagínate, o sea, o cómo coincidimos ahí. Exacto, ¿no? Sí, y realmente mi decisión de haber tomado ya hacer mi examen para entrar a la preparatoria fue así como un tema de orgullo personal, ¿no? De que puedo. Cuando mis hermanos me retaron, ¿no? Y me decían, mi hermano, el que está arriba de mí, que es varón también, me decía, es que tú no quieres hacer el examen porque eres muy tonto, ¿no? Y no te vas a quedar en ninguna escuela, ¿no? Entonces me empezaron a picar esa parte del retarme, ¿no? Con tanta gente, tantas aplicaciones, imagino que hay gente que se queda afuera. Sí, claro, ¿no? Y bueno, y en esos años, o sea, la demanda era fuerte todavía para entrar a la universidad, a la UNAM. Los lugares eran un poquito más reducidos y era difícil entrar en una escuela de la UNAM. Yo estudié en un CCH, que es una escuela preparatoria que pertenece a la UNAM, CCH Sur, que era donde estaba yo, ¿no? Entonces yo ahí estuve haciendo mi carrera, que durante todo este tiempo del CCH me toca entrar cuando explota la huelga de la UNAM, ¿no? En el primer semestre. Entonces, ¿Estás en la prepa? Sí, estaba en la prepa, estaba en el primer año de prepa, en el primer semestre, prácticamente casi terminando cuando estalla la huelga de la UNAM. Fíjate que nunca me había tocado conocer a alguien que hubiera estado así metido. ¿Cómo estalla eso? O sea, ¿cómo se junta un grupo y juntan gente y hacen un paro en una universidad tan grande y tan prestigiada a nivel Latinoamérica? Mire, pues a mí me tocó estar muy dentro, y es otra parte de la historia que mi papá cuando se dio cuenta me dijo, no, ¿te dedicas a trabajar o estudias, no? Claro. En el tiempo de la huelga. Me tocó estar muy dentro porque en ese tiempo, Doc, yo empecé a estudiar en UNAM, ¿no? Yo venía de... ¿Recolectaban gente de las prepas estos datos? Sí, claro, o sea, estudiantes, ¿no? Yo venía de la secundaria donde mi mamá siempre estaba en la firma de boletas, donde mi mamá sabía que yo pertenecía a la escolta, estaba muchas veces en el cuadro de honor. Obviamente mi mamá... ¿Eres buen estudiante también? Sí, mi mamá siempre vigilando mis estudios, cuando podía controlarlo. Pero entonces yo salgo a la preparatoria y tenía que transportarme 2 horas desde casa hasta CCH Sur, que está arriba de Ciudad Universitaria, en la zona de Perisur, ¿no? 2 horas. 2 horas de camino. ¿A qué hora salías de tu casa? Yo tenía que salir a las 5:30 máximo de casa para llegar a las 7 porque iba en el turno de la mañana, ¿no? Okay. Entonces, siempre también mi mamá, que era la que me despertaba, la que estaba siempre en la mañana, Fer, ya se te va a hacer tarde, y me acompañaba a la esquina a tomar el camión que me llevaba al otro camión que me llevaba directo hasta Perisur, y ya de ahí para arriba al CCH, ¿no? Entonces, estaba en el primer semestre del CCH cuando estalla la huelga de la UNAM y empezaron las famosas clases extramuros, ¿no? Para salvar lo que restaba del semestre. Ponían áreas o instituciones que adecuaban para que entraran los alumnos de las prepas de la UNAM o de las mismas carreras y poder salvar los semestres, ¿no? ¿Y las reventaban esta raza de la UNAM? Sí, muchos grupos de choque. Prácticamente la universidad, yo soy universitario de corazón, pero también la política mueve la UNAM, ¿no? Claro. La política del país, la política de nuestro entorno, ¿no? Aunque se diga que es una universidad autónoma, hoy en día se rige mucha parte política, ¿no? El hecho de que tengamos rectores que son secretarios de salud, que son secretarios generales de ciertas cosas, pues lo dicta, ¿no? Claro. Literalmente la universidad también es política. Sí. O sea, y la huelga de la UNAM mucha influencia también estalló por motivos obviamente de lucha social, por el tema obviamente que es una escuela pública, que no se paga una colegiatura como tal. Sí, que los cobraban 20 centavos, se los querían subir a no sé cuánto. Exacto, decía, sí. Me acuerdo, vi un cuate en una entrevista y decía,
ni un peso, porque si te acepto que me lo subas un peso, Exacto. nunca voy a detener el aumento. Sí, el rector, perdón, en ese momento creo era Barnés, que fue el que hizo ese tema de intentar cobrar una colegiatura, fue cuando hizo el boom de la huelga. Pero ¿cómo una persona, o sea, este cuate, el Mosh, no sé cómo se llama, pero sí, le le dicen el Mosh, junta gente y genera un paro de esa magnitud? Claro, se volvió un ícono. Mire, por eso le platico, ¿no? Hay muchas historias detrás de todo esto, obviamente historias políticas, y prácticamente se habla mucho de que había mucho soporte político detrás de esta persona, ¿no? Se han hablado muchas cosas con el paso de la historia de esa famosa huelga del MOSH y de todo el CGH, que era el Consejo General de Huelga que estaba en ese momento y que fue mucha gente que salió ahí a la fama. No había redes sociales como ahora en esos tiempos. Imagínate hoy en día todo lo que hubieran grabado allá adentro. Exacto. Entonces. Lollapalooza allá adentro. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Era un Edén, les decíamos nosotros, ¿no? Ahí dentro de Ciudad Universitaria, el Edén. Sembraban marihuana y todo el rollo, o sea, estaban cañones. Sí, era un tema bien chistoso. Pero bueno, me tocó vivir ese tiempo y prácticamente pasas de tener una libertad a lo que le llaman el famoso libertinaje, ¿no? Okay. Empiezas a tener influencias, de nuevo, de mucha gente, de muchas cosas que te llevan a hacer cosas que realmente no estabas tú dispuesto o hecho para hacerlas, ¿no? Claro. O sea, no estabas hecho para hacerte malo. Exacto. Te jala la gente y no sabes ni siquiera a veces cómo ser malo. Sí. Se raza que lo trae en la sangre. Sí, claro. Y esa época para mí fue mi época anarquista. Okay. Fue mi época de rebeldía, pelea contra el gobierno. Andaba yo con el cabello teñido de color morado, naranja. Estaba ya en los conciertos de ska, porque yo entré en el mundo underground, porque el género ska aquí en la música mexicana, pues los grupos, los artistas tenían canciones obviamente hablando contra el gobierno, contra las injusticias del país, contra la pobreza. Panteón Rococó. Exacto, bueno, y esos son los grupos famosos, sí, ¿no? Claro, y ellos a ver, muchos más. Sí, y bueno, íconos underground que le llamamos nosotros, que íbamos al famoso Tianguis del Chopo, que está aquí en Ciudad de México, donde se juntaba toda esa raza, ¿no? Gente metalera, darqueta, punquetos, escaseros, como le llamaban, ¿no? Y yo era una persona que agarraba un bote con signo anarquista y andaba en el metro boteando, ¿no? En la colonia, allá donde vivimos, organizamos bailes populares de ska gratuitos para los amigos, ¿no? Baja la raza. La raza, sí, exacto, todos los amigos. Pertenecía a un grupo que se llamaba Poder Joven en aquellos años, que se dedicaba a jalar a muchachos que hacían graffiti, skateboarding. Yo hice skateboarding en esos tiempos, ¿no? Y me junté ahí con los amigos, empecé a probar cosas que no eran tan legales, ¿no? Claro. En esos tiempos. Digo, yo creo que el tema... Son etapas. Sí, digo, etapas, digo, muchos jóvenes hoy en día, pues es la época donde caen en drogas y alcoholismo fuertísimo, ¿no? Sí. Cuando no llevan una buena, un buen seguimiento también, por parte familiar. Y obviamente, pues detrás de ellos, pues toda la raza y toda la influencia que están recibiendo. Sí. Y metido allá adentro, Doc, ¿qué edad tenías, Doc? Pues estaba en la edad de los 15 años aproximadamente, de 15 a 18 años cuando viví esa época de la prepa, porque fueron como 3 años entonces. Son 3 años de prepa. Pero, ¿cuánto te duró esa época de rebeldía? Los 3 años. ¿Los 3 años? Sí, porque digo que fuerte a mí se me juntó estaba a 2 horas de distancia de casa, ¿no? Entonces yo salía a las 5 o 6 de la mañana y a veces llegaba a 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Fue mi etapa de rebeldía, por eso digo que yo puedo decir que soy el dolor de cabeza de mis padres y fui la oveja negra de la familia. Por eso, ¿no? Ya. Porque todos tus hermanos no pasaron por eso. No. Okay. O sea, yo era muy criticado porque imagínese andar todo mugroso, ¿no? Con ropa aguada, en una patineta, sí, pues ese cabellos de colores, ¿no? Y yo le decía a mi papá, ¿no? Porque muchas veces me decían, ¿qué eres gay o algo, ¿no? Ya sabe que hoy en día, bueno, son temas que a veces tienen que tocar con pincitas, pues. Sí. Pero bueno, te cuestionó tu papá. El tema de géneros, pero en ese año él me lo cuestionó y yo siempre les decía, la verdad, yo voy contra los estereotipos de la sociedad, ¿no? O sea,
¿quién dicta que una persona debe tener un cabello bien recortadito? O sea, para ser una buena persona, ¿no? O sea, yo le decía, yo voy contra los estereotipos de la sociedad, digo, vivía en esa época anarquista, ¿no? De andar. Y fíjese que en ese tiempo, pues reprobé casi 14 materias cuando nos reincorporamos a la UNAM, de nuevo, que después del año de huelga que regresamos a estudiar, pues me dediqué a echar fiesta, a andar conociendo gente. El CCH Sur tiene 2 polos. Ok. Es un CCH que está en medio del Pedregal, el Pedregal allá en el sur, ¿no? Se llama Paseo del Pedregal, la zona, creo. Casas de artistas, políticos, famosos, en medio del CCH, ¿no? Tuve amigos, hijos de políticos hoy en día de aquí de México, que iban en mis grupos de estudiantes, y tuve amigos que vivían en la zona de Contreras, allá, que cuando nosotros nos invitaban a una fiesta, a un cumpleaños, llegábamos y ellos vivían a veces hasta en casitas de cartón, ¿no? Yeah. Con unas familias que las mamás felices por recibirnos a nosotros e invitarnos una comida, ¿no? Entonces, viví 2 polos completamente opuestos. Amigos de la opulencia que llegaban a sus casas, residencias donde había 10 carros estacionados, alberca, papás empresarios y todo eso, ¿no? O sea, 2 polos completamente opuestos. Claro. ¿Y tus amigos del barrio? Y mis amigos del barrio allá, ¿no? Y me llevó a andar en la fiesta, ¿no? Claro. Reprobé 14 materias y cuando me di cuenta y mi papá se dio cuenta, dije, wow. Entonces, mis hermanas me motivaron, me dijeron, Fer, échale ganas. Tú puedes salvar tu preparatoria, ¿no? Y en 2 años, en el último año, Doc, cursé 2 años. Me iba a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Ahora ya no de fiesta, de pasar, recursar materias, extraordinarios, sabatinos. Fíjate, qué impresionante. Hay un tema ahí que te quería preguntar. Me dijiste que conociste al Mosh. Sí, tuve la oportunidad de verlo en algunas asambleas ahí, al principio de la huelga. Ok. Y cuando termina la huelga, este cuate creo que se le había encarcelado. ¿Qué fue de él? La verdad no sé. Se diluyó en la historia ahí su... Yo solo los primeros meses de la huelga era cuando yo iba con todos los grupos y andaba ahí en los consejos generales de huelga, en las asambleas y todo, y era cuando los líderes se presentaban. Pero después prácticamente me dediqué a quedarme en casa, ayudar un poco a mi papá en los negocios, o andar de vago ahí en la calle. Ahí, bueno, pues si a quién le gustaba la patineta, ¿no? Digo, aplanando el asfalto ahí. Exacto. Oye, y entonces viene ese tema, tú regresas, pero ¿qué es lo que te hace cambiar el chip, Doc? O sea, ¿qué es lo que dices? Oye, ¿sabes qué? Esto no me lleva a ningún lado, mira dónde estoy sumido en 14 materias reprobadas. Para un joven, puede resultar 2 cosas desde mi punto de vista. Una influencia donde digas, o le echo ganas y lo saco todo adelante como lo hiciste tú, o me deprimo y aviento todo y a ver qué hago de mi vida. Claro. Y termino, no, ese microbusero o tener un tendajito por ahí no es malo. Claro. Pero truncaste los estudios. Sí, digo, los que somos universitarios y los que hemos podido pasar por ahí, pues amamos el estudio. Claro. O sea, es algo que quieres más, ¿me explico? Sí. Entonces, eso es lo que puede pasar con un joven. ¿Tú cómo decides? Dices, ya basta. Pues prácticamente... Enough, dicen los jóvenes. Enough. Prácticamente fue un tema personal y un tema moral, ¿no? El tema del haberle fallado a mi papá. Okay. Porque mi papá trabajaba todo el día. A veces nosotros no lo veíamos ni cuando se iba ni cuando llegaba, porque dormidos cuando se iba, dormidos cuando llegaba. Yeah. Y fue un tema de yo mismo entrar y centrarme y decir, mi papá se está esforzando, él trabaja todo el día para darnos educación, para darnos lo mejor que él pueda darnos, y yo le estoy fallando, ¿no? Cañón. Y estoy abusando de su confianza, entonces no puedo defraudarlo. Y me tuve que aplicar. Y en 3 años saqué mi prepa, no he hecho un año más, en 3 años la saqué, pero el último año fue muy, muy disciplinado, ¿no? Tu papá es de las personas que decimos aquí coloquialmente. Tu papá se partía la madre por tu familia. Exacto, sí. Sí, mi papá, yo le reconozco que todo lo que tiene hoy en día fue gracias a su trabajo, y es algo que le reconozco a él, que nos enseñó mucho a trabajar. ¿Cuántas paleterías llegó a tener? Si no mal recuerdo, creo que llegó a tener al mismo tiempo 4 o 5.
Okay. 4 o 5 neverías. Es una friega. Sí. Sí, pues el andar en varios negocios, estando viendo... Producir todo. Él producía, él hacía toda la producción, él hacía toda la fabricación de la materia prima que se vendía y tenía obviamente sus empleados, ¿no? ¿Cuántos empleos les llegaste a tener a tu papá así entre todas las paleterías y la producción? La verdad no podría decirle. ¿50? No, menos. Por nevería yo creo que había entre 2 y 3 personas, ¿no? O sea... 15 a 20 gentes. 10, 15 gentes tal vez. Okay. Durante el tiempo friega, que él... Digo, los que hemos manejado recursos humanos, porque tú tienes tu consulta, tu clínica, tienes 2 laboratorios, pues que tienes gente, sí. ¿Sabes lo complicado que son las relaciones personales? Claro, sí, y bueno, creo que también esas eran épocas diferentes para el tema del laboral, ¿no? Porque ahora vivimos otra cosa igual, muy diferente para el tema laboral. En aquellos años creo que mi papá no batallaba tanto con la parte de la mano de obra y el negocio, pero ahorita batallamos un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, fue eso lo que a mí me inspiró y realmente el haber llegado a odontología. ¿Pero cómo llegas a la odontología? Igual. ¿Quién te dice o dónde dices, yo voy a ser dentista? Digo, pues no tienes dentista en tu familia. Sí, ¿no? Soy el primero de generación. Yo también. Ya somos 2 cosas, les coincidimos. El primero de generación odontológica en casa. ¿Y cómo llego a la odontología? Bueno, terminando el último semestre de la prepa y luego yo arrastrando todas esas materias, me faltaba una materia que me quedaba por terminar, que era matemáticas. No recuerdo si era álgebra o estadísticas, pero era del área de matemáticas, ¿no? Y entonces el maestro que tenía era bien estricto, bien pesado. Y él me decía, no vas a terminar, ¿no? Y no la vas a pasar, y no la vas a pasar. Entonces, yo con la presión, teníamos pase directo a la universidad, porque no hacíamos examen ya por pertenecer a una preparatoria de la UNAM. Entonces, ya se acercaba las fechas de hacer tu solicitud de carreras, ¿no? Y la UNAM tiene un sistema de que puedes elegir 2 carreras de alta demanda y de ahí puedes escoger una carrera más que sea de baja demanda, ¿no? Entonces, tenía esa presión y el maestro diciéndome que yo no iba a terminar la materia, ¿no? Entonces Pero eres aferrado y dijiste, la termino porque la saco porque la saco. Sí, yo tenía esa idea, ¿no? Y me adelanto y meto mi solicitud de un extraordinario cuando todavía no terminaba el curso formal del recursamiento que estaba haciendo de esa materia. Entonces yo meto un extraordinario y al final el doctor me da una calificación aprobatoria y le digo, ¿qué cree? Tengo un problema, ¿no? Ahora el problema es de que tengo que hacer un extraordinario porque en el sistema ya está. Y la calificación, obviamente, se elimina al yo haber registrado un extraordinario, ¿no? Entonces, él me ayudó a dar de baja el extraordinario y a que tuviera mi calificación aprobatoria. Y entonces, en esos meses, yo ya estaba por la selección de las materias. Entonces, yo dije, ¿qué voy a seleccionar como tal de carrera, no? Y dije, ginecología en obstetricia, enfermería en obstetricia y veterinario, ¿no? Y un día platicando con mi mamá, claro, como muchas mamás, quería que su hijo fuera doctor, fuera médico, ¿no? Y yo le decía, no, mami, la verdad, sé cómo soy como estudiante, aunque me apliqué ese último año pasando 14 materias, pero no soy de madera para medicina, ¿no? Sí, es una demanda tremenda. Ajá, y entonces ella me decía, ¿y qué prefieres ser? ¿O qué prefieres ayudar a animales o a humanos, no? Y me dice, ¿por qué no eres odontólogo como un conocido que teníamos en ese momento, no? Y pues sí, tienes razón, ¿no? Entonces cambié de decisión a odontología, ¿no? Y bien chistoso porque odontología lo pongo de segunda opción y enfermería en obstetricia de primera opción, ¿no? Y cuando mi papá me lleva a recoger mis resultados, porque antes tenías que ir hasta Avenida del Imán, allá en Ciudad Universitaria, y entrar y recoger tus resultados para saber si eras aprobado o no. No estaba el periódico, no estaba el internet para ver tus resultados. Y sí, llego y me entregan mis resultados. Felicidades, fuiste aceptado en odontología en Ciudad Universitaria, ¿no? Porque aparte tienen muchas. Iztacala, ¿no? Iztacala, también. la FE Zaragoza, creo que Cuautitlán, no me recuerdo. Hay varias sedes de odontología aquí que pertenecen a la UNAM. Y a mí me correspondía FE Zaragoza.
Ajá. que era lo más cercano de la tu casa, a 15 minutos, 20 minutos de casa, y de nuevo a UNAM, ¿no? Entonces quedé aceptado en UNAM. Yo el primer año, Doc, de la facultad no sabía qué hacía ahí. Ajá. Puras materias básicas, ya sabe usted, histología, anatomía humana, pura lectura y estar estudiando. Tremendo. Histología, embriología, anatomía dental. Oh, no. Exacto, y luego la UNAM tenía un plan de estudios anual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el primer año a mí no me gustaba la carrera. Yo en las horas libres que tenía, me salía de la facultad y me subía al CCH, que quedaba 20 minutos, el CCH Sur está arriba de Perisur, y me iba con mis amigos, ¿no? Dejé de ir con mis amigos hasta que un día un grupo de ellos me dijeron, tú ya no perteneces al CCH. ¿Terminaste? Ya no eres parte de este grupo, ¿no? Ya llégale. Y me sacaron del grupo, ¿no? Me desterraron del grupo del CCH. Qué bueno. Y me mandaron allá y ya no tenía amigos con cuáles reunirme allá arriba al CCH, ¿no? Entonces me quedé en CU. ¿Y dónde empezó a salir esa pasión por la odontología? Cuando entré a la parte manual. Ya, Soy muy manual. Cuando empezaste a encerar y empezaste a hacer dientes, ¿o no? Era la clase de preventiva. Ok. Cuando mis Revisas manos pacientes. tocaron una pieza de mano y hacer limpiezas a niños. Sí, claro. Preventiva 1. Sí, sí, sí. Ese momento ya no existen esas, ¿eh? Las fueron eliminando de todas las universidades. Exacto. Entonces, ahí, pum, o sea, cambió mi chip por el tema de la odontología, ¿no? Me empezó a gustar en el tema práctico, ¿no? Yo crucé... ¿Se te olvida? En aquel entonces yo me acuerdo, ese tema del primer encuentro con una boca. Claro. Es tanta la emoción, porque eso me dice, no te cansas de oler bocas. Es que es tanta la emoción la primera vez, que si olió, si no olió, ni te das cuenta. Ni te das cuenta. Si traía placa o no traía placa, ni cuenta te diste. O sea, era tanta tu emoción por tocar un diente, por agarrar los instrumentos. Claro. Por ponerlos ahí a ver cómo funcionaba el cepillito y sentir la pieza de mano. O sea, que el producto final, que es el paciente, o sea, tu diente, o sea, eso no dimensionas, ¿no? Sí. Digo, a mí me pasó eso. Sí, claro, y es esa emoción que yo les decía, que cuando estabas en la primaria te emocionaba cuando llegaba el inicio de año y tus libretas, tus crayolas. Y olerlos, ¿no? Ajá, nuevo, ¿no? Y cuando estábamos en odontología, llegaba el principio de año, ir a comprar tus instrumentos, ¿no? Uf. El sacarlos de las bolsas y meterlos a esterilizarlo, esa sensación se acuerda, ¿no? Oye, ese depósito que está ahí en Copilco todavía, ¿siempre ha estado? Sí, claro, existen muchos todavía en Copilco, ahí siguen, pues es donde nosotros corremos cuando se te olvida algo que te manda el maestro y sales corriendo, mandas a un amigo, oye, ve al depósito y cómprame esto, ¿no? Ahí sigue permaneciendo muchos depósitos ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, entonces empecé yo ahí, fui un alumno cumplido, más no dedicado. Ok. ¿Sale? Como le comento, vengo de una historia de mucha fiesta, de muchos amigos, y fui una persona cumplida, pero más nunca dedicada, ¿no? Tanto que yo salí de la facultad con un promedio de 7.35, Doc, que no me alcanzaba ni para hacer una especialidad, ¿no? O sea, mi promedio no era un promedio que me ayudaba a entrar a una especialidad de forma normal. Hice una especialidad, pero ya sabe, ¿no? Como se mueven muchas cosas, ayudas. Picándole aquí. Ayudas, dedazos, ¿no? Dijo el filósofo, dame una palanca y yo moveré el mundo. ¿Eh? Exacto. O sea, digo, el que no tenga una palanca y tenga buen promedio, consígase la palanca porque también la va a necesitar. Claro, sí. Y entonces, hice 5 años de odontología, muy buenos 5 años. Siempre fui una persona de las que retaban a los profesores, en buena onda, no en mala onda. En la buena onda o sea, tratar de exprimir a tu maestro. Exacto. Y entonces, eso me generaba conflictos, obviamente, ¿no? Eso te genera un conflicto. Sí, cuando andas rascando a todo, pues sí, claro. Y reprobé materias también en odontología. Los maestros pensaban que a mí me daba miedo, que yo iba a tener miedo de reprobar. Cuando me decían, te voy a reprobar. Doc, venía yo de haber reprobado 14 materias en el CCH, ¿no? Decías? Lo mío era, por favor, ¿no? Claro. Y ya sabía el proceso de recursamientos o extraordinarios, ¿no? O sea, ya estaba experimentado en esa área. Y eso hizo que en el 4º año de la carrera yo reprobaba prostodoncia total
con un doctor emblemático que viene a mi historia, que yo les digo que fue mi parteaguas en mi carrera profesional, claro. El doctor Víctor Moreno, que es un emblema de la facultad por su forma de ser, por lo que él ha hecho ahí en la facultad como persona y por su forma de ser. Pero me dices que fue como tu mentor, como una persona muy importante. Yo siempre les digo, él es mi maestro de vida y mi maestro de profesión, ¿sale? Es el maestro para mí, el doctor Moreno. Y o sea, no es de los maestros, es el maestro. El maestro, es el maestro Moreno, ¿no? Y prácticamente ¿Y reprobaste con él? Reprobé prosto. Reprobé prosto. En el 4º año llevamos prostodoncia total. Ajá. Fue cuando yo lo conocí, reprobo prosto. Y el 5º año, que yo tenía que recursar mis materias que debía de 4º, obviamente, voy a la selección de las materias y tenía que ir a servicios escolares y entonces busco prostodoncia y le digo a Rosita, que era la encargada de servicios escolares, la secretaria, muy comadre o muy amiga del maestro, ¿no? Del doctor Moreno. Y yo en ese tiempo era estudiante, ¿no? Rosita, prostodoncia total, solo tengo con Moreno. Pero reprobé con Moreno. No, ya no hay cupo en los demás grupos para recursamiento. Solo hay Moreno y Sabatino. No, hombre. No, pero si reprobé con Moreno, ¿no? Pues ni modo. El 5º año recursé prostodoncia total, los días sábados. En las mañanas mi papá me ayudó a conseguir mis 3 pacientes de prostodoncia, que por eso reprobé prostodoncia. El maestro Moreno nos pedía 3 pacientes. Tenías 2, reprobado. Tenías 2,5, reprobado. 3 pacientes terminados de prótesis total. Y la demanda, o sea, éramos muchísimos estudiantes. Claro. Y en Monterrey éramos en una cantidad, entramos 300, salimos 115. Nosotros en CEU, 15 grupos por generación. Acá? Y aproximadamente cada grupo tiene entre 35 y 40 alumnos, ¿no? Entonces, mi papá me ayudó mucho en ese aspecto, desde los niños, a llevarme niños en preventiva 1 hasta prosto total, que pasábamos a un asilo allá cerca de la casa donde vivíamos. Recoge al viejito. Mi papá me ayudaba en la mañana, pasábamos por nuestros pacientes y en lo que yo atendía a uno, él cuidaba al otro, ¿no? Y así, ¿no? ¿Tu papá te ayudaba? Sí, mi papá se iba los sábados conmigo en la camioneta y allá me esperaba en CEU y él andaba cuidando a los señores. No, bueno, pues se que te dan la mitad de la calificación. Exacto, sí. Sí, mi papá es la mitad de esa calificación. ¿Cómo se llama tu papá, perdón? Cleofas. Cleofas. Sí, un hombre michoacano, ¿no? Sí, naciste el día de Cleofas, te llamas Cleofas, ¿no? Ok, sí, mi papá dice, qué nombre tengo, pero así es Don Cleo para nosotros, ¿no? Don Cleo. Y él siempre me apoyó mucho en ese aspecto, me llevaba mucho a los pacientes ese último año, y fíjese que yo gracias a él, terminé antes del ciclo escolar, ¿no? Mis pacientes. Bueno, pues si tienes a tu papá ahí que va y vienes, pues es más fácil. Entonces, el doctor Moreno tenía un laboratorio ahí en CEU, un laboratorio interdisciplinario donde tenía sistemas de inyección de dentaduras, porque ahí fabricábamos nosotros como alumnos las dentaduras de nuestros pacientes. Nosotros hacíamos todo el proceso de bases de registro, procesado de dentaduras, enfilado de dientes, todo, ¿no? Y yo terminé, afortunadamente, antes del ciclo escolar y hice 2 muy buenos amigos ahí en el laboratorio que son técnicos dentales, Alan y Ricardo, que ellos son también parte fundamental de mi vida. Y yo en el 5º año yo cursaba en una clínica periférica que están fuera de Ciudad Universitaria, que es una clínica integral, ¿no? Ahí en el 5º año en CEU tú haces una clínica como para ya aventarte al mundo real de la odontología, claro, ¿no? Claro, para que le entres alrededor así con ganas, ¿no? Exacto. Y ahí conocí a otro gran amigo que también es parte de los que digo que es esa parte donde mi vida profesional tomó el que hoy día yo esté con usted platicando. Okay. El conocerlo a usted es mi amigo Danovan Venegas. Él está ahorita en la ENES León. Él es profesor de la ENES León, allá en León, Guanajuato. Y yo entré a ese laboratorio de metiche, como siempre, ¿no? Ya. Entonces... Voy a hacer una pausita ahí en el tema del laboratorio, ahorita que dices que entraste de metiche. Hoy en día, con tanta oferta de laboratorios, pues el dentista dice, agarro mi trabajo y lo mando al laboratorio y allá que se hagan garras. Muchos dentistas ya no se meten al laboratorio y como que la influencia queremos seguirla manejando así. Pero tú que estás del otro lado y ves las 2 caras de la moneda, sabes la importancia de saber cómo se maneja un laboratorio. Claro. Yo hoy en día, de 5 años para acá, me di cuenta de la importancia que tiene meterte al laboratorio. O sea, no puedes ser ajeno a. O sea, no es como que termino mi trabajo, aquí en esta rayita termino, se lo mando al laboratorio y luego
no vuelvo a saber del trabajo hasta que no brinque esta rayita de regreso, Sí. ¿me explico? Y empiezan las quejas, ¿no? Es que no quedó. Exacto, bla, bla, bla. exacto. Entonces, ¿qué mensaje tan importante para estas nuevas generaciones de realmente conocer, involucrarte en el laboratorio? Sí, claro. ¿Sí? Tú te involucras de metiche. Sí, sí, sí. Hay que ser curiosos en la Sí, vida. Sí, siempre. Siempre he sido un metiche en buena onda, les digo yo, en buena onda. Esos son los buenos. Me acerqué a ese laboratorio y empecé a ser técnico de forma empírica. Uh-huh. Ricardo, él es un gran amigo, él es sordomudo. Ajá. Trabajaba ahí en Ciudad Universitaria y él le empecé a ayudar a hacer procesado de dentaduras, ¿no? Y Alan, que es el otro muchacho que está ahí con ellos trabajando también, él me empezó obviamente a orientar y a decirme cómo manejar las cosas. Y como yo había terminado antes del ciclo escolar, ya había terminado los pacientes, todavía no entregaban calificaciones, Ajá. teníamos exámenes pendientes de fin de año, empecé a ayudar a procesar dentaduras de mis compañeros, ¿no? Para que la gente entienda, el tema de hacer una dentadura cuando el paciente pierde todos sus dientes es muy complejo. Por eso las dentaduras no quedan. Dicen, no, es que fui con este doctor y no quedó. Exacto. Porque conlleva muchos principios. O sea, el sistema de articulación entre tu mandíbula, tu maxilar superior, las formas, tiene todo un proceso de conocimiento, de aprendizaje muy cañón. Claro. Y ahí es donde estamos atorados ahorita entre el tema analógico y digital. Claro, sí. Estamos atorados. Sí. Sí, o sea, hay que reconocer que todo lo unitario y puentecitos chiquitos lo podemos sacar. Los complejos grandes tenemos que seguir apoyándonos de lo analógico, claro, porque nuestros sistemas digitales no han logrado entender exactamente cómo funciona esta parte. Y los pacientes tienen que entenderlo. Cuando nos reclamen que no quedan las dentaduras, no es sencillo hacerlo. Y tú lo aprendiste desde muy joven. Claro, y va a ser algo que va a ser muy difícil que la tecnología pueda hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas musculares, masticatorios y funcionales. Ligamentos. Que en todos los pacientes completamente diferente. Entonces... No hay medias ahí. Exacto. No hay recetas de cocina. Que los sistemas puedan reproducir realmente o específicamente hoy en día hay productos que lo pueden lograr, pero son muy caros, obviamente, son muy costosos, que no todos tienen el acceso, no todos tenemos el acceso a esos productos, a esos equipos, pero es un poquito un tema, como usted comenta, que ahorita todavía no está al 100% desarrollado, ¿no? Claro. La tecnología y todos estos desarrollos odontológicos, tal vez algún día llegue a hacerlo, sí, pero hace falta. Sí, claro. Hace falta. Pero bueno, también hace falta gente curiosa como tú, que también le diga a las compañías, oye, estos algoritmos hay que quitarlos porque ya me enseñaste que también le sabes al tema digital y sabes cómo desbloquear ciertos candados en los equipos para que el equipo funcione mejor. Claro, sí. ¿Me explico? Entonces empiezas a conocer todo ese tema porque terminaste antes. Sí. Fíjate, o sea, meses antes. Fíjate la coincidencia, o sea, cómo se te presta el momento. Sí. O sea, gracias a tu papá tienes un rato libre, ajá, o sea, no sé, meses a lo mejor. Meses, sí, un par de meses. Y te metes al laboratorio y empiezas a aprender algo bien complejo. Claro. Y me dices que con gente que le sabía. Sí, ¿no? Y algo importante ahí, que el maestro tenía un diplomado en ontología estética restauradora, ¿no? Uh-huh. Entonces combinas ahora temas que cuando yo fui estudiante nunca puse atención. El que era un póntico, manejo de tejidos, endodoncia, ortodoncia, todo aplicado en un tema integral, ¿no? Uh-huh. El maestro tenía mucho esa filosofía de que la odontología es una odontología de forma integral para que tú puedas rehabilitar y restaurar a un paciente, ¿no? Entonces, el haber llegado al laboratorio, había sistemas de inyección para dentaduras, sistemas de inyección cerámicos, sistemas de cerómeros. Bueno, pues en la UNAM tenemos todo, ¿no? Sí. O sea, mucha gente de fuera de México, pues terminamos haciendo estudios en la UNAM porque ahí sí hay equipo, porque ahí sí hay presupuesto para comprar tecnología y que la gente lo desarrolle, ¿no? Sí, y entonces ahí, bueno, yo caí, pues, en blandito, como le decimos nosotros, porque empecé a aprender odontología verdadera, en verdad. ¿Y Donovan es el que te catapulta al medio digital? Donovan. Sí, Donovan es compañero de generación. Ok. Es algo muy chistoso porque cuando yo termino ya la materia de prosto, que era mi 5º año, lo que seguía era la titulación, ¿no?
Y entonces yo no había hecho servicio social y Donovan estaba haciendo el servicio social con el maestro Moreno. Ujú. Entonces, cuando yo me empecé a involucrar al laboratorio, él me dijo, oye, ¿por qué no le dices al doctor si te da oportunidad de hacer servicio? Nadie quería hacer servicio con él porque él te solicitaba hacer una tesis de investigación, no tesina, tesis de investigación, ¿ok? Meterte a una Claro. área de investigación, no una revisión bibliográfica. No, los que hemos hecho una tesis es complejo. Ajá, entonces, pues yo le decía, no, yo voy a hacer servicio en cómputo o en brigadas. Y me dice, ¿eso de qué te va a servir? Estar frente a una computadora, ¿no? Él me motiva a pedirle al maestro Moreno que haga mi servicio con él y el maestro me acepta, ¿no? Doc, en ese año, cuando nosotros terminamos y estamos haciendo la tesis de titulación, yo empiezo mi tema de tesis y el maestro dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar un tema que desprenda de tu tesis para que lo haga Donovan. Y Donovan se titula el mismo día que yo de la facultad. Yo hice mi examen profesional primero, entró mi familia, salió mi familia del auditorio, entra después su familia de él a la hora y sale igual, titulados el mismo día. Y cuando el maestro nos ofrece la oferta de entrar como ayudante de profesor a la UNAM, ya titulados, una semana después de habernos titulado y que nos avienta la oferta de pertenecer al cuerpo académico de la UNAM como ayudante de profesor, yo firmo mi contrato un segundo antes y al lado Donovan firmando su contrato. Ok. O sea, es una historia de Iván, los dos íbamos de la mano. Pero eso se escucha muy rimbombante. Sí. Es el cuerpo docente de la UNAM. Sí, no. Digo, yo creo que nadie valora tanto esas palabras, sí, más que los que han estado ahí. Wow, o sea, obviamente el renombre que te dice, soy profesor de la UNAM. Claro, totalmente de acuerdo. A mi mamá no le gustaba mucho porque yo ganaba 800 pesos al mes. Bueno, la educación ni en México ni en ningún lado es redituable económicamente. Era un sueldo, obviamente, que todos decimos trabajar en UNAM es amor a la camiseta. Sí, es amor a la ciudad universitaria, para mí, ¿no? Fue también un trampolín el estar en la UNAM, ¿no? Claro, obviamente, totalmente. Todas las herramientas y conocimiento que la UNAM me dio, por eso yo estoy muy agradecido de mi universidad, de todos esos apoyos que tuve, diplomado de docencia, porque tú sales como odontólogo, nadie te enseña a ser docente. Yo te voy a decir algo ahí, es cierto, nadie te enseña a ser maestro, pero también es un don. Claro. O sea, el enseñar es un arte. Sí. Y es un don, y no todos lo tienen. Sí. O sea, muchos son muy buenos, pero no pueden compartir, no saben cómo compartir, no saben cómo interactuar con el público, no saben cómo llegarles, como que sea una partecita valiosa de ti. Sí, ¿Me explico? Sí, ¿no? Y el haber entrado a la UNAM me obligó a mí, obviamente, y la UNAM, que fue lo que me dio muchos diplomados de docencia, hice diplomados de docencia. ¡Qué padre! Para dar estrategias de educación, de aprendizaje, obviamente todo eso, porque yo era odontólogo, yo no era profesor, yo no era docente. Pues hoy en día ya se nota. Sí. Mucho. Y entonces estuve en la Facultad de Filosofía y Letras tomando diplomados allá con la gente de pedagogía y todo eso. Wow. Entonces desarrollé esa área como profesor y yo a la UNAM, como siempre le digo, siempre voy a estar agradecido porque también fue un trampolín. Precisamente ahí en la UNAM. ¿Y ese trampolín cómo se da? Sí, exacto, precisamente ahí en la UNAM, cuando yo ya estoy trabajando con el maestro Moreno, al laboratorio llega el primer sistema CAD/CAM a la facultad. ¿Qué sistema era? CEREC 3. Ok. De una empresa llamada Sirona, una empresa alemana. Y entonces llegan y le instalan un equipo. Le digo que yo aprendí empíricamente a hacer enceraditos y todo eso con mis amigos ahí en el laboratorio, que les agradezco mucho que me hayan enseñado todo esto. Hay un técnico también que yo trabajé unos meses en su laboratorio, se llama Alejandro Nieva. Él es un técnico reconocido aquí en México, que hubo una etapa de mi vida ahí, que unos problemas personales que yo me metí me escondí para salirme de los problemas a trabajar con él en el laboratorio. ¿Qué año era ese más o menos? Más o menos como en el año 2010 aproximadamente. Fíjate, como en el año, mi mamá me enseña una publicación de una revista, no sé si voló a algún lado y la sacó del avión o no me acuerdo. Me dice, mira, Pael, qué interesante está esto. Es de odontología. ¿Y qué es? Como los 2000, 2002, 2003, no sé, por ahí. ¿Qué es? Me dice que de un cubito hay
unas cositas que van desgastando hasta que sacan el diente. Claro. Y le dije, bueno, eso va a llegar a México, eso es la tecnología del futuro. Sí. Estamos a nada de adquirir ese equipo. Claro. 20 años después. Sí. 20 años después. Sí. Y tú lo conoces hace 10 años. Sí, sí. Nos llevas calle. Sí. Ya son varios los años que llevo trabajando en esto, porque precisamente el equipo llega al laboratorio y al inicio... Pausa. Pues no, ahorita que nos vayamos a desayunar. O entonces llega el primer equipo Select 3. Sí, perdón. Entonces, ya estando yo trabajando con el maestro ahí en el laboratorio y estando con él ya participando ahí, llega un Select 3 a la facultad, ¿no? ¿Qué pasa? Que los encargados del proyecto solo eran 5 personas, ¿no? 5 profesores ahí. Entonces, cuando me dice mi amigo Alan, oye, llegó una máquina donde tú puedes diseñar el diente y esto lo va a fresar, ¿no? Imagínense, yo que había aprendido la parte de encerado, de goteo por goteo hasta crear una anatomía, el hacerlo en una computadora, ¿no? Claro. Entonces, pues nace esa espinita en mí, ¿no? Y empiezo... ¿Sabías ya algo de computaciones entonces? Nada, o sea, lo básico, ¿no? Yo en la secundaria empecé con MS2. Lotus. Cuando empezamos con la programación de MS2 y las letritas naranjas y verdes. Sí, claro. En la computadora. YN. Los primeros Windows. Y eso no. Exacto, sí. Y que hacías dibujos con tachecitos y rayitas, ¿te acuerdas? Sí, todo eso. Calaverita ahí. Exacto, así empecé yo a hacer computación. Pero en ese tiempo, obviamente, cuando les empiezan a dar el curso, el maestro no me dejaba a mí tomar el curso. Yo tenía que estar viendo por una orillita, por un vidriecito ahí, a ver qué es lo que hacía, ¿no? Y entonces, pues me interesaba, ¿no? Cuando el maestro se iba de la facultad, que ya se iba a su casa, me metía yo a la habitación donde estaba el CEREC, prendía la máquina, Doc, y viendo videos en internet, que ya existían, tutoriales, algunos tutoriales ahí a medias, yo practicaba, ¿no? Y escaneaba y diseñaba, fresaba uno que otro cubito, y así me empecé a meter. Era bien complicado conseguir, en ese entonces era muy complicado conseguir videos, ahorita todo está en YouTube. Sí, exacto. Fui también empírico en el sistema digital, obviamente aprendiendo con errores, hasta un día que el doctor regresó, no sé por qué. Y que te cacha. Y me cacha ahí, ¿no? Que te cacha picándole a la máquina. Sí, nos llovió regaños a mí, a Ala, ¿no? Porque a mí me dijo, estúpido, porque el doctor así hablaba, ¿no? Bueno, entonces... Cada quien tiene... Dice la frase, genio y figura hasta la sepultura. Sí, exacto. Y entonces el maestro me decía, estúpido, en tu estúpida vida vas a poder pagar lo que cuesta ese equipo si lo descompones, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta esto? Y si tú hoy en día cuesta un billete. Lo mismo siempre ha costado casi, ¿no? O sea, no, eso no baja. No, nunca. Entonces, le dijo a Alan, ¿y tú que lo estás dejando también? Te vas a largar con este cabrón si le pasa algo a este sistema, ¿no? Entonces, pero el maestro nunca me prohibió. Me regañó, pero nunca me prohibió. Solo me advirtió que si yo lo dañaba o lo descomponía, yo lo tenía que pagar, ¿no? Claro. Y eso a mí no me causó un temor. Entonces yo empecé a trabajar con la máquina. Empezar a hacer casitos clínicos y todo esto, ¿no? Fui muy apasionado por esa tecnología CAD/CAM en esos años. Y yo era ese clásico que me metía a la página de Sirona y siempre andaba viendo qué había de nuevo, ¿no? Ofertas de empleo, ¿no? Ofertas educativas que tenía la empresa en esos años. Fuiste más allá. O sí, sea, no. Mira, yo le decía, te voy a interrumpir, le decía a mi amigo el doctor Luis Chávez que si usted era muy fortito porque le habían tocado cosas muy padres en su vida, un crecimiento muy padre, pero eran cosas fortitas no nada más por el hecho de me cayó la oportunidad y qué fregón y la tomé, ¿verdad? Qué suertudo ese vato. No. Él sí creció así, pero porque él se puso. Claro. Si quieres que te toque, hay que ponerte, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y dicen que cuando te toca, te toca. Y a veces cuando te pones ni siquiera te pelan. Exacto. Entonces, tú estuviste ya picándole, ya estabas buscando, o sea, no fue de la noche a la mañana, pero estuviste tan. ¿Cuándo se da ese momento? Estuve entrometido y el momento que también es otro punto importante en esa ruptura de mi vida, en el tema y ahora entrando a lo digital como odontología,
fue que en el año 2009 llega una invitación para ir a un evento que se llama CEREC User Meeting, ¿no? Ajá. Y llega al laboratorio y entonces, como yo era ahí... Debió haber sido un circulito así chiquititito. Exacto, era muy pequeño en esos A nivel años. internacional. También a nivel latinoamericano todo mucho mejor, ¿no? Y entonces llega la invitación y yo empiezo a leer la invitación, ¿no? Un evento en Chile, en Santiago de Chile. 3 Pero días, llegó para tu maestro. Llegó para el maestro, sí, porque él era el encargado, ¿no? Claro. Entonces cuando le pregunto al maestro, digo, wow, ¿qué onda? ¿Y cómo está eso, no? Y el maestro me dice, no, voy a mandar a otro doctor, ¿no? Y yo así, ok, está bien, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver las condiciones de la invitación, era una invitación personal, obviamente, solo ibas con esa invitación, no era un congreso, así que, me voy a inscribir y voy al congreso. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, esto te metes en un círculo muy chiquitito. Exacto. Donde nada más los que estamos ahí nos acercamos. Bueno, y el nombre lo decía, ¿no? CEREC User Meeting, ¿no? Era una reunión de usuarios CEREC, ¿no? Como tal. ¿No lo usas? No entras. Específicamente, ¿no? O gente que quisiera entrar a ser usuario, ¿no? Obviamente, a empezar a interesarse por comprar la tecnología, ¿no? Entonces, tocó exactamente en estas fechas de AMIC, cuando llega esa invitación, y en ese tiempo no existía Sirona en México. Hoy en día la empresa se llama Dentsply Sirona porque hubo una fusión en el 2015 con Dentsply, pero en ese año era Sirona como tal, ¿no? No existía Sirona México, era un distribuidor. El señor que también le agradezco mucho, el señor Klaus Demer, que es de la empresa Proladent, que se llama aquí en México. Él es, no sé si nació aquí en México, pero él es de descendencia alemana, ¿no? Ajá. Él distribuía Sirona aquí en México y se me ocurre venir de metiche como siempre y decirle al maestro, ¿hay oportunidad de que le diga al señor Demer si me puede dar una invitación a mí también? Me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí. ¿Ya viste los requisitos del curso? Sí. Uno tenía que pagar el vuelo, ¿no? Y el hospedaje. Solo el curso era lo que era sin costo. Pero el vuelo y el hospedaje tenías que pagarlo tú, ¿no? Entonces, ¿Y traías con queso o no? No. ¡Qué padre! Entonces, fui aquí al precio de AMIC, busqué al señor Demer en Proladen y le dije, oiga, señor Demer, ¿nos podría dar media hora para que el maestro baje a platicar con usted? Sí, dile al maestro que aquí lo espero. Entonces el maestro bajó y a nombre de él pidió una invitación para mí. Entonces extendieron la invitación y ahí conocí a mucha gente. Me fui a Chile al Congreso del CEREC User Meeting y les cuento yo que fue donde yo empecé a trabajar con tarjetas de crédito, a manejar tarjetas de crédito, porque era la forma de que yo podría comprar un vuelo y pagar mi hospedaje, ¿no? A meses sin intereses. Sí, claro. ¿No? Mi mamá, mi papá me prestaron, mi hermana mayor me prestó dinero. Pero volar a Chile es caro, sigue siendo caro hoy en día. Claro, fue caro. Y tanto, doctor, que la primera noche yo tuve que dormir en el aeropuerto, en el aeropuerto de Chile, porque no me alcanzaba para el hospedaje. Y la última noche tuve que dormir en el aeropuerto. Fui a una reunión de usuarios CEREC, donde usted sabe que el nivel adquisitivo de todas las personas que están ahí son porque compraron un equipo que cuesta $100,000 aproximadamente. Entonces, yo trabajaba con un equipo, era usuario, pero no lo había comprado yo, ¿no? Era un equipo de la UNAM. Entonces... Y la UNAM me dijeron que se lo dejaron a comodato para que investigaran. Sí, creo, no recuerdo si fue una compra de un paquete completo con sistemas radiológicos y el sistema de CAD/CAM, o entró en comodato, pero el equipo le pertenecía a la UNAM y sigue estando el equipo ahí, ¿no? Entonces... Ya debe haber más. Ha de haber sido un paquete que han de ver. Sí, hoy en día creo que hay otros 2 sistemas diferentes digitales, porque pues, obviamente esto ya es un crecimiento, ¿no? Y precisamente en ese evento, pues yo me fui con una mano adelante y una mano atrás, comentándole, durmiendo el primer día en el aeropuerto y el último día en el aeropuerto. Sin lana para comer. Sí, obviamente limitado. La última noche era una cena de gala y conocí a mucha gente de Brasil, de Chile, obviamente de Argentina, de muchos países allá, mexicanos. Y ahí conocí a una persona que también fue muy representativa en mi vida, un alemán que era el encargado para Latinoamérica, el señor Reinhard Paschke, que era como el jefe de la distribución de Sirona para Latinoamérica, ¿no? Yeah. Él era directamente de la fábrica de Alemania y él se encargaba de ver todo el mercado latino. Entonces, bien chistoso, yo estaba Ahí te hiciste internacional, doctor. Ahí empecé mi tema internacional, exacto.
El primer día de la comida, Doc, yo en ese tiempo no hablaba ni una pizca de inglés y me senté en una mesa. Hoy das conferencias en inglés. Medio mal masticado, pero sí. Me senté en una mesa redonda y solo había una mesa de puros güeritos, ¿no? El único lugar que sobraba. Entonces me senté y la gente hablando en inglés y yo no entendía ni papa, ¿no? De inglés. Había ido a Chile, donde se habla español. Obviamente es un país que habla español, claro. Pero en la mesa que me tocó, puro extranjero, ahí no. Y todos hablando en inglés. Entonces me empezaron a preguntar cosas ahí en la comida y yo no sabía ni qué me decían. Yo no me decía, yes, sin saber. Okay. No, sí, y el señor que estaba al lado mío, el señor Pashke, volteé y me dice, en español, no hablas inglés, ¿verdad? Y yo, no, disculpe, pero la verdad no entiendo nada. Tranquilo, no te preocupes. Creo que eran personas que venían de Alemania también y ya les empezó a hablar en alemán y les dijo que pues, no hablaba inglés, ¿no? El señor Pashke fue una referencia para mí. O sea, ahí lo conocí. Ahí lo conocí. Él me presentó al grupo de los demás mexicanos que iban. Lo conociste porque el único lugar que había. Sí, me senté junto a él después de tomar mi comida del buffet. Así la Rosita de Guadalupe, sí, ¿no? Sí, de nuevo. Sí, claro. Y entonces el señor Pashke fue mi conexión directa con Sirona. Ajá. Él me dio muchas oportunidades en el medio educativo ya de forma internacional, en cursos internacionales, ¿no? Después fue Bogotá, fue Buenos Aires, Barcelona, cuando ya crucé el charco, ¿no? La primera vez que le llamamos nosotros, ¿no? Cruzamos el charco, ¿no? Sí, que claro, cruzamos el pues, océano. Ahora sí cruza el Atlántico, ¿no? A Europa, fue gracias a él, ¿no? Y... ¿Hiciste buenas? ¿Le caíste bien o es abierto el tipo? Sí. Yo les digo que tal vez le di un poquito de lástima, ¿no? Dijo, este pobre chamaco, ¿no? Y entonces, cuando en el 2012 sale una oferta de empleo para Sirona México, mi primer acercamiento fue con él. Pero resulta que él ya se había jubilado de la empresa. Se había jubilado un año antes. Entonces, me pasó el número de la persona que se había quedado a su lugar, mexicano también, viviendo ya varios años allá en Alemania. Se llama Eduardo Loreto. Yo lo conocí. Él es poblano. Sí, lo conocí. Ajá. Y finísimo. Sí, muy buena persona. Buena onda. Muy buena persona. Y entonces Eduardo mandó mi currículum al director general de aquí de México y me organizaron una entrevista, ¿no? Entonces, ya obviamente el poder de Google en ese tiempo, googleé al que era el director general, empecé a ver su perfil como persona y él venía del área de electrónicos y iluminación. Sí, tenía que saber quién me iba a entrevistar, ¿no? Nada que ver con el tema odontológico. Entonces, cuando yo llego y él me empieza a entrevistar, me hace una entrevista y al final de yo estar todo explayado, diciéndole todo lo que había hecho con CEREC y con sistemas digitales y rehabilitación, todos los cursos y pósters que habíamos hecho con la tecnología digital en esos años, me dice, oye, pero ¿tú qué haces aquí si nunca has vendido? Ah, caray, pero yo no vengo por el puesto de ventas, yo vengo por el puesto de especialistas CAD/CAM, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo me dice esto, me molesto y le digo, bueno, dígame usted qué sabe de la empresa. Él acababa de entrar unos meses antes y obviamente no tenía ni idea de cómo se movía ese medio digital, ¿no? Y le caí tal vez un poco mal, que me dijo, ¿sabes qué? Tu puesto ya lo tengo, lo que tú quieres ya lo tengo ocupado. ¿Conoces a tal persona? Tal, no lo conocía. Un amigo hoy en día es un amigo mío, un alemán también. Él es el que tiene el puesto que tú quieres. Entonces, gracias, nos vemos. Si hay algo yo te aviso. Y me fui yo todo triste, ¿no? Claro. Ajá. Meses después tuve la oportunidad, obviamente, de que él era ingeniero, nada que ver con lo clínico, y entonces me empezaron a contratar como tipo outsourcing para dar asesorías clínicas con el sistema. ¡Qué padre! Y obviamente fue mi entrada a la empresa de otra forma, no como yo hubiera querido, pero empecé ahí. Entonces tuve ya un acceso a Sirona, estuve en Alemania haciendo módulos de entrenamiento con ellos, nada que ver con odontología, más un tema de administración y desarrollo de mercados, negocios, administración, desarrollo de mercados, para venir acá a México y participar en el desarrollo de ventas de producto, ¿no? Que nunca hice nada de eso, siempre fui el entrenador y el que daba las pláticas y las conferencias, ¿no? Whatever, estabas dentro de. Exacto.
Y el estar allá en Alemania me hizo... ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Bueno, durante la empresa, 5 años, yendo y viniendo. Yendo y viniendo. Viajé mucho allá. O sea, ahora regresé hace 20 días de nuevo a la empresa después de 3 años. ¿Alemania? Sí. ¿Vienes de Alemania? Hace 20 días regresamos. ¿Sigues de internacional? Sigo, después de tantos años que no iba, 3 años que no había regresado, y regresé a un lugar que consideraba también mi segunda casa, ¿no? Debo mucho a la empresa también y me hizo conocer a muchos doctores. Obviamente el tema de la implantología que hablamos nosotros mucho de eso se debe a la empresa, porque la empresa tenía un nexo con la Universidad de Frankfurt, ahí en Alemania, que queda media hora de Bensheim, Alemania, que es donde se encuentra la fábrica de Sirona. Y yo participé en algunos proyectos que ellos tenían, asesorando un poco ahí, dando mi punto de vista, mi opinión. Y eso hizo que yo conociera a muchas personas que me ofrecieron hacer programas de estudios allá, ¿no? Padre. Y también, ¿no? Empieza mi tema de la implantología, que es algo que también nos tiene ahí en común, que hablamos ya en algunas ocasiones. Y cuando a mí me decían, oye, vamos a ir a un curso con Isvan Urban, yo ni tenía ni idea de quién era ese señor. Y me presentaba allá. Y estabas hablando con la vaca sagrada. Sí, cuando ya estábamos allá en el centro de formación. ¿Lo conoces? Bueno, fui al centro de formación a un curso con él. ¿Fuiste sí. allá? Ajá. ¿Está en Budapest? Él estaba en Budapest, exacto. ¿Fuiste a Budapest? Estuvimos allá en el centro de formación una semana y... ¿Todo pagado? Porque cuestan un billete esos cursos. El curso era todo pagado. Hijos. El viaje no, pero el curso no importa, sí. El curso cuesta un dineral. Estuve con él, estuve con varios profesores. Obviamente hay muchos doctores que en el área digital, Joseph Gunkela, que él está en Ucrania, Maxim Belograd, que tienen unos cursos de micropreps, que ellos se dedican a hacer preparaciones con microscopios. Claro. Igual, todo por medio de la empresa, que es una buena ventaja. Estuve en Malo Clinic también en alguna ocasión. Igual, o sea... En Estados Unidos. No, en Virginia. En Portugal. En Portugal. Ajá. Allá, entonces me fui metiendo, relacionando con mucha gente. Conocí unos alemanes que son... ellos llevan un grupo de una sociedad internacional de odontología computarizada. Okay. Y yo me hice miembro de esa sociedad, ¿no? Desde el año 2008. Y eso me llevó a que empezara a hacer esa parte de entrenamientos, ¿no? Como entrenador de sistemas digitales desde el año 2008, antes de que se hiciera Sirona en México, ¿no? Y hoy en día tienes mucha gente a la que has entrenado. Sí, prácticamente aquí en México podría decir que el 80%, 85% de los entrenamientos de sistemas de CAD/CAM de Sirona los he dado yo. Y obviamente ido a Centroamérica, a Caribe, Sudamérica, Europa. Y a Monterrey vas, me das un dulcito y ahora yo quiero también terminar de entrenarme. O sea, sí. ¿Por qué? Porque necesitas empezar a dominar los sistemas. Yo hubiera querido empezar antes. Claro. No importa, o sea, las oportunidades se dan siempre a la vuelta de la esquina. Sí. Y no importa cuándo empieces, el tema es empezar. Claro, sí, tomar la decisión. Sí, es lo que les digo yo, tienes que entrar en esto. Obviamente, yo les cuento una anécdota que en el año 2009, 2010, que cuando fui a este evento de Chile, 2009, 2010 fue en esos años, al lado mío había un par de doctores y decían, esto es el futuro, ¿no? En el 2015 fue un evento en Estados Unidos que era un aniversario que se hacía cada año de los equipos de CAD/CAM de Sirona, y fue muy chistoso porque al lado mío igual, unos doctores dijeron, esto es el futuro. Una frase que yo había escuchado años atrás, 6 años atrás, y las personas decían lo mismo. Y hoy me paro y doy una plática, doy un curso, doy una conferencia, y las personas piensan que esto es el futuro. ¿No? Es el futuro presente, o sea, ya lo estamos viviendo. Yo les digo que es un futuro inmediato. Ya. O sea, es hoy. Depende de ti, depende de la perspectiva, del crecimiento que quieras tener. Obviamente hay que entender que lo que hablábamos ahorita, ya hablamos de tus orígenes, yo te comparto un poquito, yo también vengo de una familia de maestros, donde nos criaron no, a lo mejor no de una forma tan humilde como la tuya, pero nunca fuimos adinerados, vaya, o sea, nunca fuimos de ese medio social. Pero hoy en día
hay que reconocer que no es para todos. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Solo para los valientes y arriesgados que digan, Claro. no lo tengo, pero necesito tenerlo en mi vida. Claro, sí, cuando yo tomé la decisión de ya hacerlo de forma independiente, de forma privada, y aventarme la soga al cuello, como decimos nosotros, cuando yo le conté a mis papás el costo del equipo, mi mamá hasta se preocupó y se Dijo, asustó, ¿qué ¿no? te pasa? Sí, entonces mi papá lo único que me dijo, mira, estas personas están confiando en ti, entonces tú tienes que responderles, ¿ok? Al igual como a mí me dieron la oportunidad algún día, lo que le platicaba de la nevería, ahora tú tienes que hacerlo, tienes que Claro. responder. Fíjate, te voy a compartir, le voy a mandar un saludo al doctor Raúl Cantú, que me ha estado ayudando Ajá. con tema de impresiones. Pues lo de siempre, ¿no? Te compras un aparatito, un juguetito digital y piensas que te resolvió la vida y resulta que se descompone, ¿no? Claro. Y le hablo y me dice, pues ahí chécalo, vamos a ver si jala, si no jala, bla, bla, bla. Me dice, mira, compadre, te voy a contar la historia y la experiencia. Nos toca aprender caro. Claro. ¿Por qué? Porque antes lo pagaba papá. Sí. Hoy en día lo pagas tú. Sí, exacto. Entonces, y no son juguetes que te cuestan 3, 4 mil pesos. Sí. 10, 15 mil pesos. Y dices, ya descompuso. Y ahora, sí. pues a lo mejor tíralo. O sea, a lo mejor ya no jala. No se puede. Me explico, o sea, y cómprate otro. Entonces, hoy en día es eso, me explico. Y empiezas con una cosita y luego, oye, necesito otra. Y necesito una computadora con un procesador así. Y luego necesito este otro juguete. Y entonces empiezas, porque quieres ir cerrando el ciclo y el flujo. Claro. ¿Sí? Porque el medio digital no se desenvuelve nada más en una parte de software de diseño, sino también en la parte de la manufacturación. Claro. Sí. Y luego llevarlo a la boca del paciente. Sí. No nomás curva de aprendizaje, curva económica también. Claro. A veces bastante alta. Sí, no, y afortunadamente he tenido la oportunidad, como les comento a muchas personas, de que en base a lo de mi trabajo, algo que se me queda muy grabado, que es una frase del maestro, el maestro nos decía que tu mejor carta de presentación era tu trabajo, ¿no? Así nos decía el maestro siempre, ¿no? Y eso fue algo que se quedó muy grabado en mí y siempre por eso dado todo en cualquier curso, capacitación y todo lo que hago. Y tuve la oportunidad de que me invitaran en varias universidades en Europa a dar pláticas, a hablar de la parte digital. Qué cosa tan impresionante. Y hoy en día la educación las instituciones educativas están volteando a hablar de estos temas de odontología digital. Y literalmente hoy hay universidades que han generado maestrías y posgrados basados en la odontología digital, ¿no? En Europa, que es donde yo he visto más. Aquí en México, ¿qué tenemos, Doc? En México apenas... Para ir cerrando el tema digital. En México apenas las universidades empiezan a voltear, a cambiar sus planes de estudio e integrar los sistemas digitales, ¿no? ¿Conoces alguna universidad ahorita que ya tenga un programa digial, que tenga una oferta educativa así? Al 100% no. No, pero que aquí sí, hay... claro, sí existe la WIC aquí en Ciudad de México. Intercontinental. Ajá, exacto. De donde era el doctor, que en paz descanse, Shime Toiber. Exacto, de donde fue el doctor Shime y muchos otros doctores muy importantes de la odontología mexicana. Igual. Cerón estuvo ahí sí, también. Agustín Cerón. La UNAM tiene un programa que también está desarrollando y hoy en día las universidades ya están volteando, ¿no? Cuando empieza una, claro, las demás tienen que empezar a renovarse, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, sí. pon las tuyas a remojar. Oye, sí. Doc, para cerrar, con todo este crecimiento, con todo lo que tú vaticinas, porque ya ahorita pudieras como visualizar qué es lo que sigue y qué es lo que viene, porque conoces, porque estás dentro de las empresas y porque ya sabes y conoces de los sistemas. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes, Doc? Porque ya hablamos de la influencia económica, ya hablamos de las ganas de crecer, de la actitud, pero ¿qué les dices a los jóvenes? Todos los chavitos que están terminando, que tienen 20 años, que están viendo estudiar un posgrado, y que la odontología digital involucra a todas las especialidades. Claro. ¿Qué les dices? Sí. Pues yo creo que la recomendación o el darles un consejo es perseverancia. Es muy importante. Estamos hablando que es una área que te mete en un círculo o te desprende del círculo de trabajo convencional, que hoy en día le llaman que la parte digital es una nueva especialidad, pero la perseverancia en mantenerte. Cuando tú empiezas en esto, te tienes que mantener, no tienes que soltarlo. Y aunque sí estamos hablando que es una capacidad económica fuerte,
O sea, ¿quién iba a pensar que yo iba a tener equipos de $100,000, ¿no? Entonces... ¿Quién no iba a decir que yo iba a tener un equipo de $100,000? Exacto, ¿no? Entonces... Me pone chinita la piel porque todavía lo estoy pagando. Sí, yo también, claro. Yo también, todo va por medio de financiamientos. Y obviamente el mensaje sería que sean perseverantes y que tengan pasión. Se necesita pasión para vivir esta etapa de odontología. Las nuevas generaciones, a veces cuando me toca a mí a dar clases, veo que les hace falta esa pequeña chispa de pasión. ¿Ok? No todas las personas, pero la mayoría de los alumnos hoy en día, como que no se les está generando por todo lo que vivimos hoy en día políticamente, el ambiente culturalmente, de valores que existen hoy en día en la vida, les hace falta esa pequeña chispa, ¿sale? Claro. Que haga que eso prenda y se les prenda esa pasión por seguir yendo adelante en esa evolución odontológica. Totalmente de acuerdo. La odontología está cambiando a pasos agigantados. Esto va a seguir siendo muy cambiante y hay que ir a la par. Sí, claro. Si no vas a la par. Sí, digo, hay muchas cosas en la vida que son así. O sea, yo soy el carrito. Había un doctor, ya para cerrar, y empezamos a cambiar. Pues obviamente los presupuestos de nuestros implantes y nuestras rehabilitaciones cambian, porque involucras un sistema, porque involucras un flujo y otras chucherías que van por ahí metidas, ¿no? Entonces me decía, oye, Pavel, que cada vez se hace más caro, Pavel. Necesitamos ser competitivos en los costos. Me dice, ¿cómo le hacemos? Y le dije, le voy a decir nada más una sola cosa. O seguimos así, o va a tener que conseguir otro implantólogo. Claro. Porque yo no pienso regresarme. Sí. O sea, yo hoy en día, todos mis implantes son con cirugía guiada. Claro. Yo no pongo implantes en cirugía guiada. Claro. ¿Por qué voy a estar batallando si tengo todo el sistema? Sí. O sea, ¿por qué pondría un implante a mano alzada? Claro. No, y los grandes implantólogos nos podrían decir que es una pérdida de tiempo porque yo tuve muchas experiencias negativas a partir de la cirugía guiada. Pero no es cierto, guiada. te cuesta 10 minutos. Y literalmente... Y dependiendo de la impresora, hasta 2 horas de impresión. Literalmente yo les digo que más que tiempo para mí es predictibilidad y eficiencia en mis tratamientos odontológicos. Y prefiero invertir un poquito de tiempo prequirúrgico que en la parte ya de rehabilitación y parte quirúrgica, que me lleven a tratamientos más predecibles y seguros para las personas que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Predictibilidad, eficiencia y seguridad. Creo que lo dijiste todo. Que lo dijiste todo. Creo que la tecnología llegó para eso, para ayudarnos a corregir la mano humana. Porque el humano se puede equivocar. Claro. Pero cuando le metes a alguien atrás, que si tú le dices, la línea va por aquí, el aparatito la va a hacer ahí. Claro. Si te equivocas y la pones mal, bueno, ese fue tu rollo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero si tú le dices aquí, es aquí. Sí. O sea, las guías quirúrgicas salen, los provisionales guiados salen, las coronas que hacemos las ponemos. Sí. O sea, está guiado, o sea, ya no tiene el factor humano. ¿Qué pasaba? Tú montabas porcelanita, entonces es tu coronita, y, ay, no bajó el punto de contacto, es que me le pusieron tantito de más. Claro. Hoy en día, tú le dijiste ahí y ahí. Sí, todo es más... Hay muy buenos lectores ya. Más predecible, ¿no? Sí, muy buenos lectores ópticos para todo esto, Doc. Podríamos seguir aquí hablando la vida, Doc, porque aparte es un apasionado ya este tema. O sea, estamos hablando de algo que no tiene fondo, no tiene fin. O sea, hoy en día volteamos a ver los celulares 13, 14, 15, 18, 20, o sea, siguen saliendo. Claro. Oye, te compras una tablet y ya viene la nueva. Te compras una computadora y ya viene la nueva. Ahorita me decía Jorge, no, es que la mía fue la primera que tuvo retina y no sé qué rollo y ahorita está obsoleta. ¿Me explico? O sea, así son. Oye, te compras una cámara, obsoleta en un año. O sea, así funciona este rollo. Me acabo de comprar una computadora que te cuesta 40,000 pesos, año y medio, y ya vas a tener que empezar a estar pensando en renovarla. Exacto. ¿Me explico? O sea, así es el futuro. O sea, tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre caminando en ese tema y nos podemos quedar aquí hablando la vida. La verdad que te agradezco. No, muchas gracias a usted. Que me hayas compartido esa curva. No sabes no sabes lo feliz que me hace que la gente pueda ver esto. Sí, muchas gracias, ¿no? Y en verdad, pues son experiencias, como les digo, de la vida. Son capítulos de la vida que estoy agradecido con la vida. Yo siempre digo, soy creyente católico y todo eso, pero todos los días hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos trae a nuestras vidas. Y hoy con todo lo que estamos pasando después de estas pandemias, todo eso que estamos viviendo, cada que me reúno con alguien y que yo tomo un vaso de agua, no precisamente un trago de vino ni un brindis, digo, necesitamos celebrar la vida.
Sí, claro. Porque estamos aquí y todos los días hay que celebrar la vida y agradecer que Sí. todas las oportunidades y todo lo que vivimos día a día, Doc. Sí, porque si no, nuestros ojitos no pudieran ver Exacto. todo lo que vemos y lo que vamos a ver. Exacto. Y bueno, Doc, pues esa es la influencia que he recibido del doctor Fernando Solórzano. Vean, o sea, las historias no tienen que ser tan largas para poder hacer que tu vida sea mucho mejor. En este caso, profesionalmente, también personalmente te considero un gran amigo. Claro, gracias. Doc. Hicimos, creo que hicimos buenas migas, como dice. Sí. ¿Sí? Y como dice el cantante trovador, ¿verdad? Hoy en día, todo el mundo está influenciado. Doctor, exacto. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.